cosas, Señor. Padre, incluso yo lo sé. Hoy vamos a hablar de cómo ser guiados por tu Espíritu, Señor. Y te agradecemos que nos hayas dado una visión clara como iglesia y sobre cómo relacionarnos con nuestra comunidad. Y te doy gracias, Señor, por cada miembro aquí presente que es fiel al hacer estas cosas contigo, Señor. Bendice pues este mensaje en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Y amén. Sí, muchos amén. Los necesito. Vamos a continuar con nuestra serie y déjenme hacerles una pregunta. Y si es la primera vez que están en la serie, no somos nosotros quienes les hacemos preguntas, sino que es Dios quien nos las hace a nosotros. Y hemos estado viendo diferentes partes de la Biblia donde la Biblia hace algunas preguntas. Por ejemplo, Jamie en la primera sesión habló sobre Adán y Eva en el jardín y cómo Dios vino a ellos y les dijo, ¿dónde están? Y luego después de eso habló sobre Moisés y él tenía la vara en su mano. Dios le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y le estaba hablando sobre cómo necesitaba dejar esa vara y que esa era su fuerza. Y luego, la semana pasada, Jason habló sobre el bote con los discípulos dentro y su graciosa imagen de IA con 3 manos de Jesús. Pero todas estas son cosas que realmente nos entusiasma compartir desde una perspectiva diferente. Y sé que tenemos muchas preguntas, pero queremos profundizar en algunas de las preguntas que Dios nos ha hecho. Y así vamos a estar en Juan capítulo 5. Voy a leerte un poco de esto para que tengas una mejor idea de lo que trata el texto y luego empezaremos con la explicación. Así que capítulo 5, versículo, será el punto de partida para que sigamos juntos la lectura. 1. Aquí dice que un gran número de personas discapacitadas lo usaban para mentir. Los ciegos, los cojos, los paralíticos. Uno que había estado allí inválido durante 38 años, cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que había estado en esa condición por mucho tiempo. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, respondió el inválido, no tengo a nadie que me ayude a entrar en la piscina cuando el agua se agita. Mientras intento entrar, otro baja antes que yo. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. El hombre quedó curado al instante. Recogió su esterilla y caminó. El día en que esto ocurrió fue sábado. Entonces el líder judío le dijo al hombre que había sido sanado, es sábado y la ley te prohíbe cargar tu camilla. Pero él respondió, el hombre que me curó me dijo, recoge tu estera y caminar. Permítanme darles un poco de contexto histórico aquí. Esto ocurre dentro de la cultura romana. Esto es parte de estas columnatas, estas piscinas que ellos habían construido. Y esto probablemente era, en su época y en su tiempo, muy parecido a lo que hoy sería un hospital y las personas que estaban necesitadas. Así que construyeron estas piscinas elaboradas y con el tiempo esto continuó durante más de 50, tal vez incluso 80 años. Y la influencia de la cultura romana probablemente se trasladó a otras partes. Esta piscina quedó un poco abandonada, ya que la influencia probablemente se movió a otra zona de la ciudad. Pero había mucha nostalgia en torno a esto. Ocurrieron muchas cosas diferentes y una de ellas con el tiempo es la siguiente. Se hablaba de cómo los ángeles venían y agitaban el agua, como se mencionó en la historia. Y empezaron a tener más esta tradición de que quien entrara primero al agua sería sanado. Así que esto era algo muy común. Probablemente había una mezcla de romanos y probablemente una mezcla de judíos. Así que era un grupo muy ecléctico el que solía estar allí y que venía. Y ciertamente cuando había festivales en la ciudad, como era el caso, probablemente había aún más gente porque había muchas necesidades. ¿Estarías de acuerdo en torno a esta piscina? Cierto, como dije, este hombre aquí había sido inválido durante 38 años. Había personas ciegas, cojas, es decir, todo tipo de cosas. Y no puedo imaginar estar rodeado de tanta necesidad y no hacer algo al respecto. Sé que nosotros como iglesia alimentamos a personas los jueves por la noche y puede que tengamos algunos de esos casos. Tenemos personas que llegan en sillas de ruedas y hay muchos otros tipos de necesidades. Hay necesidades financieras, necesidades emocionales. Pero si vienes a uno de nuestros servicios de los jueves, te darás cuenta rápidamente de que el servicio no es como un domingo por la mañana. Quiero decir, estamos aquí para ayudar a las personas en la vida que están tratando de vivir.
Ahora, hacemos eso el domingo por la mañana, pero lo hacemos con comida los jueves, por eso lo llamamos iglesia cena. Y a menudo decimos, te alimentamos el estómago, ahora vamos a alimentarte un poco el alma, ¿verdad? Hacemos un poco de eso el domingo por la mañana. Desayunaste esta mañana y ahora vas a tener tu plato principal, que es su palabra, ¿verdad? Así que cuando miras esta historia y ves que ya sabes, Jesús está a punto de aparecer en la escena, no sucede de la manera en que yo habría pensado que sucedería. Así que volvamos y miremos la historia aquí un poco más. Y vamos a regresar al versículo 3. Aquí dice que una gran cantidad de personas con discapacidades solían quedarse allí, así que acampaban. Hacían una estera y se acostaban allí. Recuerdo que mi esposa y yo fuimos de viaje y estábamos en Portland y vimos a muchas personas sin hogar en la calle. Esa era su estera. Era todo lo que poseían. Era todo lo que tenían. Si la policía les decía que se levantaran y se movieran, tenían que recoger todas sus pertenencias y llevarlas a otro lugar. Así que esto probablemente es muy similar. Este hombre, este inválido, ha estado haciendo esto durante 38 años. Alguien me preguntó, ¿crees que estaba fingiendo? Y yo dije, no creo que alguien finja algo durante 38 años. ¿Sabes? Iba a confesar a los 40 años, ¿verdad? Pero creo que, ya sabes, este hombre realmente era inválido, no podía caminar. Y cuando estás así en la vida, desarrollas una dependencia de los demás. Y por eso supuse que su camilla estaba justo ahí. No podía, primero, le era difícil llegar a cualquier parte. No es como si tuvieran sillas de ruedas. Tenías que tener a alguien, un amigo, que probablemente estuviera dispuesto a llevarte a ver algún lugar. Así que me imagino que era muy difícil para él y para todos los demás. Y formaron una comunidad entre ellos mismos. Y tal vez la gente pasaba, les mostraba amabilidad, quizá algunas personas les llevaban comida. Pero aquí está este hombre, ha estado ahí durante 38 años y Jesús lo ve. Y veamos el versículo 6. Dice que cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que había estado en esa condición por mucho tiempo. Así que primero quiero detenerme aquí. Entonces Jesús camina por la columnata y lo ve sentado allí. Ahora dice que él se enteró. ¿Cómo crees que se enteró de eso? ¿Qué piensas? Quizá uno de los discípulos dijo, oye, hay un hombre que ha estado aquí durante 38 años. Podría ser algo así. Pero si lo piensas, bueno, también podría ser intuitivo. Él está observando, pero hay necesidad por todas partes. Jesús no va y sana a todos. Él aparece en la escena, habla con una persona, la sana y sigue adelante. No sé si yo habría podido hacer eso. Sabes, hay mucho bien que puedes hacer en este mundo, pero quieres asegurarte de que estás haciendo el bien que Jesús, que Dios te está pidiendo que hagas. Y si vas a la parte final, a la que llegaremos en un momento del capítulo 5, Jesús continúa por un rato y dice, yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Entonces, sería justo decir que si Jesús está caminando junto a la piscina aquí y está entrando, ¿a quién crees que le está hablando? Hablando con el Padre. ¿Qué le estaría diciendo al Padre? ¿Qué quieres que haga? Eso es perfecto. ¿Qué quieres que haga? Piensa cómo sería tu día si lo comenzaras de esa manera. Señor, ¿qué quieres que haga hoy, verdad? Tiendo a estar del otro lado de eso. Señor, ¿qué he hecho? Si tan solo pudiera poner esa frase al inicio de mi día, probablemente me iría mucho mejor en la vida. Pero paso la mayor parte de mi vida diciendo, Señor, ¿qué he hecho? Deberías haberme preguntado antes y podrías haber evitado todo eso. Pero él aparece en la escena y ve al inválido acostado allí. ¿Y cómo elegirías? Quiero decir, solo mirando alrededor, es como hay personas que han hecho de este lugar su vida entera, pero sus ojos están fijos en ellos. Y esta palabra, aprender, viene de la palabra griega y sería de nous, pero con he. Nous, si puedes poner la G tan rápido, como algunas de las palabras en español que mi esposa trata de enseñarme. Es como si me dijeras, sé que intentas decirme que pronuncie la R vibrante, pero simplemente no va a salir, ¿verdad? Pero es nous. Dignus. Salud. Salud. Es decir, vale, tampoco funcionó en el último servicio, pero nunca lo olvidarás. Nunca lo harás, ¿de acuerdo? Entonces, nous es él. Él es una palabra más larga de lo que alguien te acaba de decir. Es esa intuición. Está escuchando al Espíritu Santo. Dios le da una palabra divina
En el mundo profético diríamos que Dios leyó su correspondencia. Como si Dios dijera, Él es a quien quieres, Él es con quien quiero que hables, vas a sanarlo. Él va a cambiar. Esto va a cambiar su vida hoy. Y en Él es en quien quiero que te enfoques. Y eso es exactamente lo que hace Jesús. Así que veamos el versículo 6. Cuando lo vio acostado allí, supo, sintió por el Espíritu Santo que había estado en esa condición por mucho tiempo. Y le preguntó, ¿quieres ser sanado? No puedo imaginar, después de 38 años, intentando meterse en el agua, intentando llegar a ese lugar. Y obviamente él continúa y dice, no puedo llegar allí. Él viene, tiene estas razones. Pero Jesús le preguntó, ¿quieres ser sanado? Esto es para mí como una pregunta casi tonta si me lo preguntas. O sea, si has sido inválido durante 30 años y Jesús se te acerca, ¿quieres ser sanado? No, la verdad no. Sabes, en realidad me ha gustado este estilo de vida, ya sabes. Pero no, o sea, ni siquiera le responde. Veamos lo que le dice. Ni siquiera dice que sí. En el versículo 7 dice, Señor, respondió el inválido, no tengo a nadie que me ayude a meterme en la piscina cuando el agua se agita. Esto te dice mucho sobre lo que este hombre está pasando. Ha visto a tantas otras personas llegar al agua que ya se ha rendido por completo. Incluso si quisiera, incluso si pudiera intentarlo, me imagino año tras año a él avanzando un poco, casi lográndolo. Y el esfuerzo que les tomaba arrastrarse por el suelo para llegar. Me imagino que mientras esperaban con expectativa a que los ángeles vinieran a agitar el agua, que creo que sí venían a agitar el agua. De hecho, para mí es aún más poderoso ahora que veo que Dios se ha manifestado de la misma manera en que lo hacía antes y tenía compasión por estas personas en la historia de cómo los ángeles venían, pero ahora es Dios mismo. Ha venido hoy a la piscina y simplemente pienso que Él lo sabe, ha visto a este hombre, lo ha observado, el Padre lo ha visto año tras año, sentado en su quebranto y sin poder ser sanado. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Pero él no responde que sí. Responde, no puedo. Y empieza a dar excusas. Y a veces en nuestra vida, cuando tenemos esas cosas, cosas en las que hemos vivido por mucho tiempo, tenemos las mismas excusas. Nos gustaría que mejoraran, pero no sé cómo van a mejorar. Quizás tienes cosas así en tu vida, cosas que han sucedido, cosas por las que has pasado. Algunas de esas pueden ser cosas físicas. Desearía que esto no hubiera pasado en mi vida. Algunos de ustedes tal vez estuvieron en un accidente de auto y a raíz de eso han quedado discapacitados y quizás están aferrados a la ira y el resentimiento hacia la persona que chocó contra ustedes. No lo sé. Todos tenemos nuestras propias historias, ¿verdad? Pero aquí está Él está. En este momento Jesús le pregunta si quiere sanar y él de inmediato empieza a dar excusas. No puedo. Es demasiado difícil. Es difícil tratar de entender algunas de esas cosas en tu vida, porque creo que estarías de acuerdo conmigo si te preguntara, ¿crees que Jesús quiere que tengas una vida mejor? Esa sería una respuesta fácil, sí. ¿Crees que Él estaría ahí para ti? Para ayudarte a superar las cosas en las que estás atascado. Es un sí rotundo. Algunos de ustedes piensan, no lo sé. Me estás llevando a una trampa aquí, Charles. Es una trampa. Vas a hacer que me atenga a mis propias palabras. Pero es fácil pensar eso. Pero imagina que Jesús realmente te hiciera esa pregunta. ¿Quieres que te ayude a superar ese enojo? Sí, más o menos. Me gustaría eso. Pero aquí Él le pregunta, ¿quieres ser sano? Y Él tiene todas las excusas. Y entonces Jesús le dice, mira el versículo 8, le dice, levántate, toma tu camilla y anda. En ese instante el hombre fue sanado. Tomó su camilla y caminó. ¿Qué momento? ¿Puedes ver cómo cambian las cosas alrededor de la piscina? ¿Era este hombre una presencia habitual en la piscina? ¿Crees que todos allí conocían su historia? Hombre, él ha estado aquí mucho tiempo. No es alguien nuevo. Cuando se levantó en ese momento, alejándose del borde del agua, ¿crees que todos no levantaron la cabeza? ¿Qué? ¿Qué está pasando?
¿Crees que no está de pie ahí por primera vez en 38 años con sus piernas sosteniéndolo? ¿Qué crees que está pasando por su mente? Ahora, él no dijo que sí. ¿A Jesús? De hecho, él solo le dio excusas a Jesús y aún así Jesús lo ayuda. Hombre, me alegra que así sea el Señor con nosotros, porque si Él esperara a que estuviéramos dispuestos, probablemente nunca recibiríamos nada de Él. Pero aquí está este inválido. Él no quiere, no sabe, no está seguro, pero Dios aún así le dice, Jesús le dice, levántate. Y simplemente no puedo imaginarme sus piernas y él empieza a sentir, empieza a ponerse de pie. Y no creo que Dios solo lo haya sanado lo suficiente para que se levantara y estuviera temblando. Creo que Dios lo hizo fuerte. Creo que sus piernas eran las mejores piernas que cualquiera podría haber tenido a su edad. Me imagino que estaba corriendo por ahí porque después de esto dice que va al templo y apuesto que probablemente corrió hasta allí. ¿Crees que está feliz? Creo que está feliz. Ahora veamos qué sucede. Versículo 11. Bueno, déjame regresar. Déjame ver aquí. Versículo 9. En ese mismo instante el hombre fue sanado. Recogió su camilla y caminó. El día en que esto ocurrió era un sábado, y los líderes judíos le dijeron al hombre que había sido sanado, es sábado. La ley te prohíbe llevar tu camilla. ¿No es eso típico de la gente religiosa? Quiero decir, 38 años. Él está parado frente a ellos y ellos dicen, no se suponía que recogieras tu camilla. ¿Verdad? O sea, están atrapados en esta tecnicidad. Es casi como si esta sanidad realmente no contara porque recogiste tu camilla. De hecho, preferiríamos que volvieras a poner tu camilla en el suelo y te sentaras aquí mismo. Les digo, la gente religiosa puede ser lo más difícil para nosotros cuando caminamos en nuestra libertad. Viene el evento de Halloween a unos 200 metros de nosotros que estaban los tipos que salen, los predicadores callejeros, y tienen un gran cartel, ya saben, que dice, te vas a quemar en el infierno sin Jesús. Y lo gritan y tienen sus megáfonos y dicen, y el infierno y el azufre caerán sobre aquellos que no conocen al Señor. Y yo solo pienso, ¿en serio? Muéstrame una situación aquí donde Jesús le diga esas cosas a la gente perdida. Cámara. Ahora, Él les gritó a los fariseos, les volteó las mesas. Él no estaba contento con los religiosos. Tenía mi dron afuera, estaba tomando algunas fotos y los vi allá abajo y quise ponerle una nota adhesiva y pegarla justo en la cámara y dirigirla directo a su frente que dijera, ama a las personas. Pero probablemente me habrían arrestado y no estaría predicándoles esta mañana. Lo pensé, ¿de acuerdo? No sé, tú sabes, probablemente tú también piensas en esas cosas, pero no lo hice, me contuve. Pero él es... La gente religiosa ni siquiera puede ver la sanidad. Ahora me pregunto, mientras veo esta historia, ¿por qué Jesús, si retrocedes en la historia, creo que en el versículo 8, pongámoslo de nuevo ahí arriba, dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Por qué no le dijo simplemente, levántate? Levántate, estás sanado. Ahora puedes ponerte de pie. Pero les da esta cosa extra además de eso. Levántate, estás sanado. Toma tu camilla y anda. ¿Por qué querría que tomara su camilla? Ahora, si miras las concordancias y parte de la teología sobre esto, algunos dirían que Jesús está provocando a la gente religiosa. Porque Él sabe que es el día de reposo. Él sabe que no van a estar contentos con esto, ¿verdad? Y puedo imaginarme al inválido viniendo con su camilla bajo el brazo. Solo estoy haciendo lo que el hombre me dijo que hiciera. Eso es exactamente lo que ellos le dicen. ¿Quién te dijo que hicieras esto? El hombre. Mira lo que dice en el versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es ese que te dijo que lo recogieras y caminaras? Mira el versículo 13. El hombre que fue sanado tenía ¿qué? No tenía idea de quién era.
Así que no es como si Jesús llegara a la escena, ya sabes, se acercara al hombre y le dijera, ¿cómo estás? Yo soy el Rey de Reyes. Sabes, hemos estado removiendo el agua durante años y Dios te ha estado observando. Y hoy quise venir en persona para ayudarte. Y sé que has estado intentando llegar al agua y mi corazón se ha roto por ti, pero solo quiero que sepas ahora mismo que estoy aquí para ayudarte ahora. ¿Podrías por favor levantarte y caminar? El hombre ni siquiera sabe quién era. Puedo imaginar que este hombre probablemente ya lo había escuchado cientos y cientos de veces antes. Haz algo. Intenta. Tienes que intentar llegar a esa agua. Tienes que hacerlo mejor, ¿verdad? Pero aquí aparece Jesús, ni siquiera dice quién es. Todo lo que le dice es, levántate, toma tu camilla y camina. Y él va directo a los fariseos. Y esto me encanta. Él dice, entonces dice de nuevo, versículo 13, el hombre que fue sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la multitud que estaba allí. Así que mira el 14. Después, Jesús lo encontró en el templo. Ahora me imagino que este hombre probablemente estaba viviendo sus 24 horas de fama. Probablemente no fue tan difícil para Jesús encontrarlo en el templo, porque era el hombre que estaba bailando por ahí. Eran las personas, los amigos que no había visto en mucho tiempo. Era todo, mírenme, mírenme. Estoy mejor, estoy mejor. Así que probablemente fue bastante fácil para Jesús encontrarlo. Probablemente has tenido algunos de esos momentos en tu vida en los que Dios hizo algo increíblemente asombroso. Y simplemente Dios entra y limpia tu mundo como con Windex. Y es como de repente, porque me imagino que así es para este hombre. No podía caminar y ahora puede caminar. Su vida ha sido restaurada. Ahora, no quiero alejarme demasiado del tema, pero tengo otra cosa aquí. ¿Por qué Jesús le dijo que recogiera su camilla? Porque si dejas tu camilla donde está tu quebranto, ¿qué es lo que probablemente va a pasar? Vas a volver a la camilla. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un propósito de año nuevo? ¿Deberíamos hablar de eso ahora? ¿Demasiado pronto? ¿Demasiado pronto? ¿Quieres repasar esos propósitos que tuviste el año pasado y que pensaste que ibas a cambiar en tu vida? Tus problemas todavía te están esperando. Pensemos en cuáles son las dinámicas para este hombre. Está sanado. ¿Qué va a cambiar ahora en su vida? Todo. Eso es fácil de decir. Todo, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son algunas de esas cosas que van a cambiar? ¿Qué crees que tendrá que pasar en su vida? Tienes que conseguir un trabajo. Pasó 38 años de su vida pidiendo comida. Había construido un sistema alrededor de su quebranto. No estoy tan seguro. Cuando Jesús le preguntó eso, él realmente estaba como, ¿sabes qué? Esta es simplemente mi vida. No sé por qué me hablas. Ya sabes, si quieres darme algo, dame algo, ya sabes, pero no lo sé. Realmente quiero cambiar. Nos da mucha vergüenza. Incorporado en nuestra forma de vivir, a veces nos resulta difícil seguir adelante. Y no puedo imaginar que Jesús le diga aquí, levántate, toma tu camilla y anda porque no vas a volver aquí. Y si no vas a volver al lugar donde estás roto, ¿a dónde vas a ir? Ni siquiera sé si tenía un hogar. Ni siquiera sé a dónde, ya sabes, tal vez podría volver con su familia. No nos lo dice. Pero ciertamente podrías estar de acuerdo conmigo en que su vida ha cambiado enormemente y en algunos aspectos se ha vuelto aún más compleja. Pensemos en esto desde otra perspectiva. Tenemos a este hombre que está siendo sanado. Jesús le pide que recoja su camilla. Pero si miramos la historia, ¿cómo nos involucramos en ella? Ahora como consejero ayudé a personas. Hice miles y miles de horas y simplemente hice consejería durante unos 4 o 5 años. Y en ese tiempo creo que registré casi 6,000 horas de consejería y ayudando a personas, lo que significa que lo he escuchado todo. Pero la gente acudía a mi consulta por diversos motivos y cargaban con el peso del mundo. Nunca nadie se acercó a mí como consejero y me dijo, ¿sabes, Charles? Yo
Tengo un par de miles de dólares y mi vida es muy buena, pero pensé en pedirte ayuda para tener una perspectiva más amplia de mi vida. La gente llega destrozada. No podían permitírselo. De hecho, mis primeras 50 o 60 sesiones ni siquiera las cobré. Por un lado, tenía miedo de arruinarlos, así que no quería hacer, sentía que... Pero ellos venían necesitados, vienen buscando respuestas, quieren una solución. Pero lo que descubrí que me llamó la atención en todas mis sesiones de consejería es que podíamos tener a alguien ahí, digamos que es un esposo que le ha sido infiel a su esposa, o podría ser al revés, no importa. Así que les daba algo de ánimo y al final de la sesión empezaban a sentirse mejor. Casi como si el cambio ya hubiera ocurrido. Y a menudo me decían al final, Pastor Charles, esto realmente me ayudó mucho. No puedo esperar para poner en práctica algunas de estas cosas. Y luego nunca los volví a ver. Ahora bien, si ese consejo era tan bueno, ¿qué les impedía salir y dar un paso de fe para aplicar ese consejo? Sé que en nuestra iglesia les damos cosas buenas. Predicamos cosas buenas desde aquí arriba. Que si aplicaras esas cosas en tu vida, probablemente tu vida mejoraría, pero también sabemos que la vida sucede. Y estoy seguro de que para este hombre su vida está a punto de suceder. Y si su camilla sigue estando donde está su dolor, perfectamente podría quedarse ahí los próximos 10 años, simplemente fingiendo que es un inválido. Porque la responsabilidad de crecer puede sentirse mucho más grande que la discapacidad real que tenía. Ahora, en el mundo de hoy, tal vez algunos de ustedes tengan esas discapacidades, pero quizás sean más emocionales. Quizá hay cosas dentro de ti que, si tuvieras que decir, Charles, tengo mi camilla junto a esa piscina, pero es un poco diferente en mi vida. Entonces, ¿cuál sería esa cosa por la que estás ahí? ¿Cuál es esa cosa difícil de dejar en tu vida? ¿Cuál es esa cosa difícil en tu vida que la ha cambiado, que ha cambiado la trayectoria de tu vida y el alcance de tu vida? Tuve una señora a la que aconsejé y su esposo le había sido infiel y él trabajaba en Fort Myers Beach y ellos vivían allí. Y el lugar donde él le fue infiel fue en una habitación de hotel y ella trabajaba en Fort Myers. Durante casi 4 años, ella conducía hasta Naples, dando toda la vuelta, solo para no tener que pasar por ese hotel. Piensa en eso, 4 años de su vida. El dolor y el sufrimiento cada día. Las grandes medidas que ella tomó para tratar de evitar ese dolor en su vida. Y te lo digo, si tienes cosas así en tu vida, no van a desaparecer simplemente. Las de él eran fáciles de ver. Él no podía caminar. Pero me imagino que si pudiéramos mirar espiritualmente en nuestra vida y ver las cosas con las que estamos luchando, no seríamos muy diferentes a él. Algunos de nosotros hemos hecho una vida de esas cosas internas que nos impiden vivir nuestra fe. Podría ser dolor y sufrimiento, podrían ser asuntos financieros, podría ser la salud, podría ser amargura y enojo. Hay cosas que simplemente no queremos soltar. Y es fácil venir y decir, Jesús dice, perdónalos. Eso es más fácil decirlo que hacerlo porque tenemos que volver a salir por esas puertas y vivir nuestra vida de cierta manera. Pero quiero que te pongas en su lugar aquí. Imagina que si Jesús viniera a ti hoy, si esta fuera la piscina en la iglesia y todos vinieran aquí para recibir algo. ¿Alguno de ustedes vino a la iglesia para escuchar algo del Señor hoy? ¿Verdad? Y otros pensaron que era una cata de vinos en un viñedo y ustedes estaban sorprendidos. De hecho, recibimos esas llamadas. ¿Cuándo son sus catas? Decimos domingo por la mañana a las 9 y a las 10:45. El mejor vino que jamás probarás. ¿Verdad? Pero si sentimos que hemos venido a la iglesia para escuchar a Dios hoy y Él se acercara a ti esta mañana, quiero que escuches esto de parte de Él. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Quiero que tomes un segundo y simplemente pienses. Si esa estera representara algo en tu vida, así como para él ser inválido, esa estera representaba eso en su vida,
¿Qué sería en tu vida lo que representaría esa estera? Es difícil levantarse de ella. Lo has intentado. Podría ser una adicción. Podría ser cualquier cosa. Para mí fue crecer con TDAH, ser acosado en la primaria y en la secundaria. Y sabes, una de las cosas más difíciles que me pueden decir es: Charles, solo cálmate. ¿Verdad? Así es como estoy hecho. De hecho, cuando me levanto a predicar un mensaje, todo se acumula dentro de mí al mismo tiempo. Es como si mi TDAH me hiciera querer predicar y simplemente diría todos mis puntos al mismo tiempo. Simplemente saldría, ¡pum!, así. Ahora, la buena noticia es que la iglesia terminaría en unos 10 minutos. Y ustedes ya estarían almorzando y todo, pero nadie habría entendido lo que dije. Así que para mí, contenerme y esperar en el Señor. De hecho, a veces veo algunos de los videos y al principio, cuando lo hago, me enojo conmigo mismo. Y me miro y pienso: Dios, ¿no puedes simplemente quedarte quieto? ¿No puedes controlarte? ¿Por qué tienes que ser así? Y algunas de las cosas más duras que me he dicho a mí mismo a lo largo de los años fueron mucho peores que cualquier cosa que alguien más me haya dicho. Yo mismo me mantuve en ese lugar. Ahora me doy cuenta de eso en mi familia y veo a mi hija pasando por estas cosas y a mi hijo pasando por estas cosas y miro hacia atrás y pienso: Dios, si pudiera, ¿realmente quiero que me sanes de eso? ¿O estoy teniendo una nueva comprensión de que así es como Él me creó? Pero a veces es difícil. Ahora, ese es mi asunto, esa es mi pequeña cosa. Podría ser, pero eso puede parecerte pequeño porque eres tranquilo en tu vida y manejas las cosas muy bien, ¿verdad? Intenta estar casado conmigo. Ora por ella. Sí, en serio, ora por ella. Pero, ¿y tú? ¿Está bien? ¿Suficiente sobre mí? ¿Cuál es tu asunto? Sabes, queremos sacar el micrófono y puedes venir y decir: oye, este es mi asunto. No, no te haríamos eso. Pero a veces puede que necesites acercarte a la cruz cuando tengamos oración al final. Y si crees que Dios quiere cambiar tu vida, tienes que tomar eso que tienes y llevárselo a Él. Tienes que levantar tu camilla y tienes que caminar. A algunos de ustedes solo les gusta la idea, pero dejan su camilla donde está su dolor y simplemente regresan a ella la próxima semana o la siguiente. En cuanto lo que Dios está haciendo en tu vida se desvanece un poco, simplemente vuelves a caer en esas viejas cosas. Pero Jesús le dice a este hombre: no dejes tu camilla porque no vas a regresar. Y me gustaría saber que fue así, pero la historia no nos lo dice. Permítame pasar la página a otra cosa. No se trata solo al principio, es sobre el inválido, pero también podría ser sobre nosotros. Pero quiero que vean el panorama más amplio sobre los demás. Quiero que te pongas en el lugar en el que estaba Jesús y con ese genio en tu vida que pienses qué haría Dios si comenzaras a escucharlo y Dios empezara a ayudarte. Comenzaste, Dios empezó a poner personas en tu mente donde estabas, igual que Jesús, acercándote a ellos y diciendo: siento que Dios te puso en mi corazón. ¿Qué pasaría en nuestra comunidad y en el mundo si pudiéramos llegar a ese punto? Si miras atrás, Dios no está enojado con la gente. Si vuelves a ver el primer mensaje de Jamie, Él fue tras Adán y Eva en su pecado, ¿verdad? Y solemos ver esa historia como Él la predicó en ese mensaje. La gente piensa que Dios viene pisoteando, diciendo: Adán, Eva, ¿qué han hecho? Él no vino a ellos enojado. Vino a ellos con gracia y cubrió su vergüenza. Sabía lo suficiente sobre Moisés para saber que su fortaleza iba a ser su debilidad y se acercó a él con cuidado y le dijo que lo ayudaría para que él pudiera hacer las cosas que Dios quería hacer en su vida. Él no les gritó a los discípulos por su fe. Él calmó la tormenta a su alrededor, no los arrojó fuera del barco. Así que en esto Jesús aparece en el estanque de Betesda porque ama a las personas. El corazón de Dios es para la gente.
Él quiere que lo hagan. Y por eso es fácil decir, bueno, Pastor Charles, usted los ama porque yo no quiero hacerlo. Pero trabajamos como iglesia. La noche del jueves no sucede solo por nuestro personal. No podríamos hacerlo si solo fuera nuestro personal. Y oramos cada semana antes de comenzar ese servicio. Dios, ¿nos bendecirás? ¿Nos ayudarás a amar a las personas como tú querrías amarlas? Entonces puedes empezar a actuar en base a algo, pero aquí está el peligro. Te lo garantizo, hay alguien en tu vida, sabes lo que hay en su estera y sabes que necesita llevarlo a la cruz. Probablemente tienes hijos. Vas a decir, no me importa si no quieres ir. Voy a llevar tu estera y a ti y te voy a arrastrar hasta la cruz. Algunas de sus esposas o esposos probablemente pueden identificar algunas de esas mismas cosas. Si no puedes,